Y obviamente todo lo que es el ámbito de la política está muy convulsionado después de que en las elecciones pasadas de presidenciales se decidiera que Daniel Scioli y Mauricio Macri protagonizarán el primer balotaje de la historia argentina. Y para hablar de este tema lo tenemos a un expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa. ¿Cómo estás? Juan Ignacio Rica te saluda. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como dirigente radical, ¿cómo ves esta buena elección que ha hecho Cambiemos y también ha significado un resurgir para el radicalismo, ¿no? Ganando varias intendencias. Sí, fue lo resuelto por la Convención Nacional reunida en Gualeguaychú y integra este espacio de Cambiemos. Y la elección deja una enorme enseñanza para todos, donde los pronunciamientos populares no pueden ser digitados. Hay dos sorpresas en esto. La mayoría creía que ganaba Scioli en primera vuelta, por lo menos eso lo creía el gobierno. Y nadie dudaba que la provincia de Buenos Aires era un feudo propio del justicialismo. Las dos grandes sorpresas es que hay balotaje, que la elección tuvo muy poca diferencia entre los candidatos a presidente y que en la provincia de Buenos Aires ganó María Eugenia Vidal, desplazando por primera vez el justicialismo, lo que va a significar la posibilidad de mirar a fondo las cuentas y todo el desastre de estos años que han producido un enorme déficit, un agujero negro en la provincia de Buenos Aires y en la economía nacional. ¿Lo ves a Scioli con capacidad para poder diferenciarse de Cristina o crees que va a quedar pegado a la imagen de Cristina y que le va a costar captar el voto independiente? Él ha hecho todo lo posible por afirmar su perfil, pero es el candidato del oficialismo, no puede diferenciarse tanto. Él es aquel que está representando al oficialismo, que tiene sus matices personales, pero que no puede dejar de lado lo que el gobierno es, ha sido y pretende que sea él. ¿Y qué te pareció el discurso de Cristina que dio ayer? Son 3 horas, 3 horas no es un discurso, son distintas actuaciones que ha tenido. Ella hace lo propio, reivindica la gestión de su gobierno, amenaza con que sin su gobierno no existirán las mismas grandes ventajas, que no se sabe cuáles son, porque la situación del país es extremadamente difícil, así que quien se haga cargo del próximo gobierno va a tener dificultades enormes. De modo que es como una gran ficción. Y viste que permanentemente el gobierno, incluso Cristina, compara a Cambiemos con la Alianza, como para que a la gente le dé un miedo votar a Cambiemos. ¿Ves un parecido entre Cambiemos y la Alianza? Mira, la alianza, el gobierno que yo presidí, recibió el país en condiciones similares a las que le va a dejar ella al próximo gobierno. Así que tuvimos que luchar contra la adversidad. Y nuestra lucha fue contra el Fondo Monetario Internacional, mientras la interna del país nos socavaba la estabilidad. En vez de defender el país frente a los grandes intereses internacionales, inventaron una forma de quedarse con el poder. Y el resultado es la situación en que nos encontramos hoy, después de 12 años de gobierno, después del interregno de Duhalde, con una devaluación brutal que causó un daño enorme en aquel momento, todos pueden recordarlo, porque la crisis económica no es del 2001, sino del 2002, y de eso se quiere seguir con lo que fue una vasta acción, intensa acción de propaganda durante todos estos años. De modo que la comparación sirve no para lo que dice la presidenta o lo que dicen algunos comentaristas, sino para ver que la trágica situación en que deja el justicialismo, el gobierno de 1999, y la trágica situación en que lo dejan ahora en el 2015 son parecidas. Estilo propio del justicialismo, gastan a rolete y dejan una situación difícil para que vengan otros a ordenarla. Sí se puede. Y mientras tanto, conspiran por abajo. ¿Te parece que
¿es una situación parecida a la del 2001, que podemos llegar a esa crisis económica por cómo está el país ahora si no se hacen modificaciones? En el 2001 la crisis económica era con el problema de la deuda, una deuda que no habíamos creado, sino que venía de antes. Este gobierno anunció que había arreglado todo el problema de la deuda y sin embargo deja un déficit de deuda muchas veces superior al que tenía el país en aquella fecha. ¿Y cómo se puede salir, digamos, cómo se puede achicar el gasto público sin poder perjudicar por ahí a los que más necesitan, como jubilados, empleados públicos, sin bajar los sueldos? ¿Cómo se puede hacer para salir de esto sin afectar a los que menos tienen? Es que no hay que afectar a los que menos tienen ni ir contra los programas sociales. Lo que hay que evitar el gasto público con el exceso de nombramientos políticos que ha hecho este gobierno, en el gobierno nacional y en las provincias, que tiene nombre, que es conocida en la institución de toma de poder, instalados con altísimos sueldos en todos los rincones de la estructura administrativa a través de este grupo denominado la Cámpora. ¿Crees que a Macri le va a costar gobernar, que el peronismo lo va a dejar gobernar a Macri o no? Y no, la primera etapa no sé, puede que sí, que ayuden. En caso de que gane Macri, obviamente. Hay que aplicar la fórmula de Balbín, el que gana gobierna y el que pierde ayuda, pero después empiezan a ponerle zancadillas. Eso ha sido lamentablemente la historia de las últimas décadas. Alfonsín lo dejaron gobernar al principio y después le hicieron 14 paros generales. Tuvo que entregar 6 meses antes el gobierno. Le ayudaron a que se produzca la hiperinflación. En mi caso, en los primeros meses se podía tratar con el Senado, por ejemplo, la ley de emergencia económica, pero después ya fueron por todo. Fue el justicialismo el que empezó en el 2001 a hablar de la renuncia del presidente, de la crisis económica. Sus voceros decían que no se podía soportar más, gremialistas que fomentaban acciones que traían intranquilidad. Del justicialismo salió la violencia que afectó esos días al país. De modo que ojalá comprendan y el justicialismo se haga más republicano y respetuoso de las formas institucionales. Hay que devolver la independencia a la justicia que este gobierno se ha llevado por delante. Eso va a traer más equilibrio, pero el daño que queda hecho por el avance sobre la justicia es difícil de remontar. Pero más allá de que obviamente hubo muchas complicaciones en su gobierno, podemos decir también que en el gobierno de la Alianza ¿hacés alguna autocrítica respecto a cómo se gobernó, las medidas que se tomaron? Pues por supuesto que hago la autocrítica, pero ahora lo que interesa al país es el balotaje que se realiza dentro de 25 días. Los recuerdos de mi gobierno sirven de ejemplo, ya los he dado para que se haga la comparación y que no se venga después de 15 años a refugiarse en el pasado para querer justificar el presente. Porque la comparación que hace el gobierno con el 2001 es constante, ¿no? Es constante y, bueno, y falsa y es una cosa que no lleva a nada. ¿Qué comparación? Vamos a ver cuánto es el déficit público, cuánto es la deuda externa al día de hoy, cuánto es la deuda social, porque hablamos de los programas sociales, pero ¿por qué existen tan difundidos? Porque ha aumentado la deuda social por parte de este gobierno, ha aumentado la pobreza y el desempleo real, porque el desempleo lo disimulan con los planes. El que tiene un plan no busca empleo, pero eso no es la cuestión. Lo ideal es el trabajo de todos. Bueno, esperemos entonces que esta elección se realice en paz, que tenga una definición donde el pueblo argentino muestre el rumbo que quiere seguir, donde, bueno, ganará uno u otro. Si gana Cambiemos, será el cambio general que muchos esperan. Y si gana Macri, como lo están empujando, va a tener más independencia
va a estar soltando más de lo que el gobierno que lo propuso. ¿Lo ves con más chances a Macri de ganar? ¿Cómo? ¿Lo ves con más chances a Macri de ganar? El empuje de la elección de los otros días viene así. Hay un gran entusiasmo en la gente de que esto pueda producirse, pero Scioli está retomando su campaña. Tampoco se puede ignorar que va a dar la pelea, se ha dado siempre. Así que es un combate democrático muy interesante y muy importante. Ojalá que resulte lo mejor para el país. Obviamente tu voto va a ir hacia Mauricio Macri, ¿no? Yo no digo cómo es mi voto, y digo que soy un afiliado orgánico de la Unión Cívica Radical. Bueno, el radicalismo apoyó a Macri, así que... Bueno, esas son deducciones, pero yo no quiero entrar en la campaña política, no he participado en ella, no voy a participar ahora, solo hago un análisis de la situación. Así que vamos a ver qué sorpresas hay, así como hubo grandes sorpresas el último domingo, y bueno, también va a haber sorpresas, más que sorpresas, hay grandes expectativas para la elección del 25. Nada más te pregunto, pensaba, el radicalismo le fue muy bien en la alianza con el PRO, ¿no? Pero ¿le falta al radicalismo por ahí una figura fuerte que pueda captar votos por sí misma, que no necesite tener ninguna alianza para ganar elecciones? Van a surgir los nuevos liderazgos necesarios. Hay un cambio generacional en toda la transformación democrática de estos días, de este último tiempo. ¿Lo ves a Sanz con más chances de poder asumir ese liderazgo? Dejemos los nombres aparte. Lo importante es la transformación, el cambio generacional que se da. Y surgirán liderazgos de los dirigentes que gobiernan el partido, de los que han ganado elecciones, gobiernos de provincia, intendencia, etcétera. Así que asistimos a un tiempo de transformación. Bueno, muchas gracias, expresidente, por esta entrevista. Muy bien, muchas gracias por tu llamado. Hasta luego. Hasta luego.